Deseo saludar a la Segunda Iglesia Bautista de Santiago y al pastor José Luis Urel por este centenario que la Iglesia está a punto de comenzar. Les abrazo a la distancia. 100 años es una historia enorme, preciosa, tan rica para nuestros pueblos latinoamericanos que son todavía jóvenes. Quiere decir que ustedes han podido compartir una buena parte de su ciudad, de su país, de Latinoamérica, del mundo con la misión de Cristo. Felicitaciones. Si uno no recordase, sería muy injusto con la historia. A muchas personas que trabajaron arduamente antes que nosotros. Y si uno se quedase en el pasado, tampoco estaría cumpliendo su misión adecuada. Creo que hay también un proceso que significa aprender del pasado, corregir el pasado, saber de dónde viene uno, pero también decía una intención contemporánea de hacerse cargo de quién soy hoy, de las cosas que hoy tengo como responsabilidad, de la misión que Dios me encomienda a mí o a nosotros, para ser más exactos, y de esta visión que debo tener para ser todavía más responsable de la misión de la Iglesia hacia el futuro, hacia los que vienen o hacia los que ya están llegando. Así que todo esto me parece que es fantástico en una buena, en una sensata, en una sabia recordación. Entonces, en nombre de la Iglesia Bautista de Once, que represento aquí en Buenos Aires, en Argentina, y también de la Alianza Mundial Bautista, nuestra familia mundial, felicitaciones. Dios les bendiga y nuestro compromiso de orar por ustedes y de saborear todo aquello que Dios les vaya permitiendo vivir, por lo que los hacemos responsables de compartirlo también con nosotros. Que Dios les cuide, que Dios les guarde y que Dios les permita cumplir con la exacta tarea que Él les está pidiendo a ustedes. Justamente hablando de la tarea, me parece que una buena manera de comenzar la celebración de un centenario es redefinir, o en todo caso ratificar, confirmar, profundizar la misión que ustedes experimentan que Dios está dando a la iglesia en donde ustedes están sirviendo, la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En un sentido uno puede hablar de una misión general, y esta es la importante, la que el Señor ha dado a la iglesia suya, en cualquier parte, en cualquier lugar donde esté, y luego una aplicación concreta a lo que el Señor les está indicando a ustedes personalmente o particularmente allí, en ese lugar, en esta hora, en este tiempo, en estas circunstancias que el mundo vive. Déjenme referirme entonces a la misión que el Señor mismo, que el Señor Jesús ha dejado a la iglesia. Hay muchas maneras, como sabemos, de definirla, pero creo que esa forma en que el Señor Jesús se refiere a la misión de la iglesia en Mateo 28, versículos 18 al 20, es una fantástica y tiene muchísimo contenido para explorar y para aplicar. Sí quiero tomarles un compromiso, a ver si puede ser. Sé que es difícil, pero me encantaría que se pudiera vivir. Quisiera que de alguna manera pudiéramos tener un intercambio de esto que vamos a decir. ¿En qué sentido? Que cuando ustedes analicen este pasaje y lo apliquen a su congregación, yo me pudiera enterar de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han trabajado, de lo que ustedes han manejado y hasta se han peleado con este texto bíblico definiendo la misión de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. ¿Podrá ser? Yo creo que las iglesias que no apuntan al discipulado, que es la misión que aquí este pasaje va a decir, no tienen la profundidad que el Señor quiere. Yo sé que ustedes sí la tienen, entonces me va a encantar conocer, incluso compartir con otros hermanos y hermanas del mundo, esto bello, esto profundo, esto de sentido que ustedes van a encontrar. ¿Qué les parece? ¿Podré tomarles a distancia la palabra de que así lo van a hacer y de alguna forma, quizás a través del pastor José, me van a hacer llegar esos resultados? No pretendo que sea este domingo, pero cuando ustedes vayan viendo algo, a mí sí me va a interesar saber qué está ocurriendo entre ustedes, con ustedes,
en Santiago, en la Segunda Bautista de Santiago, festejando su centenario. El pasaje en cuestión, el de Mateo 28, 18 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y miren esta misión: haced discípulos. Haced discípulos. Reitero, haced discípulos. Y acota el pasaje, miren qué lindo esto: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden clarísima del pasaje, que no tiene ningún tipo de duda el Señor aquí en enfatizar y poner como algo, yo diría, central dentro de lo que la Iglesia debe hacer, es hacer discípulos. Por supuesto, quien hace discípulos es un discípulo también. El discípulo es el seguidor de Cristo, aquel que tiene que aprender de Cristo, aquel que quizás progresivamente, en aumento, a veces más lentamente, otras veces más rápidamente, aprende. Ese es el verbo, aprende, aprende. Fíjense qué verbo fundamental: de Cristo aquello que Él mismo ha mandado. Pero vamos por parte. Uno podría preguntarse, y es una pregunta central, yo diría, es: ¿quién define la misión de la Iglesia? Eso es fundamental, fundamental. A veces las iglesias discuten si ha de ser una comisión, si ha de ser el pastor, si ha de ser un equipo de líderes. Claramente, en el texto bíblico, la autoridad que define la misión de la iglesia es el propio Jesús. Jesús es el maestro a seguir. Jesús es el Señor a quien se sigue. No hay duda alguna. Es por el poder de Jesús, es por la soberanía, es por la voluntad, es por la decisión, es por la sabiduría, es por la intención, es por la formación de Cristo que una iglesia hace discípulos. El discipulador por excelencia es ¿quién? Cada uno de ustedes, pero fundamentalmente el que sigue a Cristo en aprendizaje continuo. Él es el maestro. Yo creo que esta definición, que parece una verdad esencial, y lo es, a veces es sin embargo descuidada. Cuando decimos que la iglesia es discipuladora, no decimos que sigue un programa de discipulado diseñado por alguien. No. Lo que decimos es que sigue al Maestro, es que sigue a Jesús, es que sigue el Evangelio de Jesús, es que sigue aquello que Jesús, como él mismo dice, enseña. Y eso es fundamental. ¿Y en qué consiste esta misión? Esta misión de hacer discípulos. El discípulo, decíamos, es aquel que aprende del maestro. Entonces, no se trata solamente de exponer el Evangelio de Cristo. Esa es una parte clave, ¿sí? No se trata solamente de dar un curso sobre algo acerca de Cristo, sino que es fundamentalmente una relación que se estrecha, que se hace cada vez más profunda, de cada miembro de la iglesia como un discípulo de Cristo con Él, que se va identificando con Cristo, que va procurando formar la mente de Cristo, tener la voluntad del Señor, modelar sus emociones, corregir todos sus vínculos relacionales, modificar sus pautas físicas equivocadas para que puedan seguir a Jesucristo. Ese es el verdadero seguimiento, que cada persona se parezca más y más a Cristo y viva como si Cristo estuviera viviendo en su propio lugar. ¿Cómo hacer esta misión? Bueno, el texto bíblico señala 2 o 3 detalles que son, me parece a mí, muy sabrosos como para ver y evaluar de cómo se hace discípulo. Cómo se hace uno discípulo, pero también cómo
hacemos discípulos. Aquí no estoy pensando, como digo, en tal o cual programa. Eso es fundamental. Sí, claro. Pero eso vendrá después. Creo que lo primero que la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, la Iglesia del Once en nuestra ciudad, o cualquier iglesia en el mundo debe saber, es que tiene que formar discípulos para Cristo en donde esté y en cualquier lugar. ¿Sí? Y esto tiene que estar incorporada a el carácter de la iglesia, a la razón de ser, a la esencia de la congregación. Una congregación que no produce discípulos no está cumpliendo la misión de Cristo, claramente. Esto no tiene que ver con números solamente de personas que se adhieren, sino con personas que van madurando hasta que su carácter, el carácter de cada uno de los miembros, de usted, el carácter mío, la forma de ser de cada uno de nosotros es como la de Cristo. Pero decía, el pasaje señala, por ejemplo, lo que sería el campo de la misión. ¿Cuál sería ese campo? ¿Cuál sería el área de trabajo? Muy interesante. El pasaje dice, yendo, o mientras van, o al ir, o ir, está indicando una cosa absolutamente natural en el sentido de que en todo lugar, ¿sí?, donde la iglesia esté, en toda relación, principalmente porque no tiene que ver tanto con lo geográfico, sino como lo vincular con las personas, en todos los ambientes de la iglesia, ahí deben hacerse discípulos. Fíjense qué interesante. Por eso dice el pasaje, agregando esta idea del ir o mientras van, a todas las etnias del mundo. El pasaje traduce a todas las naciones muchas veces, a todos los países uno podría decir, pero fundamentalmente el pasaje en el original refiere a todo tipo de personas, para que absolutamente nadie, ningún ser humano quede excluido de esta convocatoria que el Señor hace a que le sigamos a Él. Esta convocatoria a ser un discípulo de Él. Entonces, mientras somos lo que somos, si te toca ser un obrero, si te toca ser un carpintero, si te toca ser un arquitecto, un médico, una persona que trabaja en tal o cual cosa, allí, en ese ámbito, desde esa manera de ser tuya, con esa vocación que Dios te ha dado para la vida, ahí, ¿sí?, con vínculos interpersonales con las personas que te rodean, con las cuales convivís o a las cuales te dirigís, haces justamente discípulos. Qué cosa interesante. El texto parece indicar que no hay fronteras para el Evangelio y mucho más para el amor del Señor. El amor del Señor no tiene fronteras. El amor del Señor se extiende hacia todas las personas. Eso se nota muchísimo en el Nuevo Testamento. No hay nadie que no quede alcanzado por el amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Y así sucesivamente uno lo ve en el Evangelio de Mateo, lo ve en el Evangelio de Lucas, lo ve en el libro de Hechos, lo ve en las epístolas de Pablo. Pero fuertísima la idea de que todo el mundo, toda la sociedad, todas las personas, todas las etnias, como decíamos, son el campo de servicio. Todas las circunstancias, podría decir también uno, son motivo para ser discípulos. En medio de la pandemia se ha presentado un verdadero kairos, una verdadera oportunidad para ser discípulos como pocas veces uno puede explorar. Es una oportunidad única para ser discípulos. Y uno dice, ¿y con qué, si vale la expresión, con qué autoridad o con qué recursos hacemos discípulos? Claramente el pasaje utiliza una idea fantástica. Fíjense cómo lo dice con este gerundio, bautizándolos a todos ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un sentido, la metáfora que está detrás es, sumérjanlos,
porque eso indica la idea de bautizar, en esta forma tan extraordinaria que es la Trinidad. Es decir, sumergiendo el trabajo de la Iglesia, nosotros colocándonos bajo la autoridad, el poder y los recursos de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Vaya habilitación que el Señor hace a su Iglesia. Es la Iglesia de Cristo, con la autoridad de Él, con los recursos de Él, bajo el modelo de Cristo. Eso es el poder que tiene la Iglesia. Esa es la misión que tiene la Iglesia. Esa es la responsabilidad que tiene la Iglesia. Y realizando qué tarea fundamental. A veces uno se preocupa por tal o cual actividad. Yo diría, ¿qué tarea clave le pide al Señor aquí? Después el Señor les mostrará en qué cosas ustedes están muy dotados por el Señor para hacer esta tarea, aquella otra tarea, aquel programa, a este otro. Pero esperen, eso debe venir en segundo lugar. En primer lugar, la Iglesia que discipula tiene que saber que es encomendada por el Señor nada menos que para enseñar. ¿Sí? ¿Qué cosas debe enseñar? Debe enseñar lo que primero está aprendiendo, y es aprendiendo lo que Cristo enseña. Esa es la misión. Miren, si en la puerta de la segunda iglesia bautista de Santiago dijera, en esta comunidad nos esforzamos por aprender a ser y a hacer lo que Jesús nos enseña. Esta iglesia es una comunidad de aprendices de Cristo, que se esfuerza por ser muy buenos alumnos de Jesús y por poner en práctica, en obediencia, todo lo que Él enseñó y que se registra nada menos que en el Evangelio. Así que si Él enseña a amar, nosotros estamos aprendiendo a amar. Si Él enseña a perdonar, nosotros estamos aprendiendo a perdonar. Si Él enseña a ser responsables con algo, nosotros estamos aprendiendo a hacer esto. Y nos esforzamos por ser buenos alumnos de eso. Por aprender qué es la vida según Él. Y el esfuerzo mayor de la Iglesia pasa por eso, por ser buenos discípulos de Él, para que en esta vida, ¿sí?, desde aquí y por la eternidad podamos agradarle a Él, como el verdadero Maestro y Señor de la congregación. Y si nos equivocamos en esta tarea, aprendemos, nos corregimos. Y si efectivamente no nos sale, nos volvemos a entrenar. Es un continuo entrenamiento para vivir con intensidad el mensaje del Evangelio, el mensaje de lo que Cristo enseñó. Y como para darle una nota final, uno podría preguntarse, ¿y con qué sabiduría, con qué protección, con qué compañía cuenta la Iglesia? Bueno, ya en parte quedó dicho cuando decimos que nos sumergimos dentro de esta capacidad trinitaria, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero el pasaje culmina diciendo que Jesús estará con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Jesús había dicho además que Él enviaría al Espíritu Santo para que fuera Él quien colaborase en esta tarea docente de aprendizaje de lo que Él obviamente mandó. No solamente mandó, sino que nos enseñó con tanta claridad para que pudiéramos hacerlo. Aquí es interesante que la presencia de Jesús es lo que se promete como algo fundamental. Fíjense que la presencia de Jesús se promete en todo el tiempo en el Evangelio. ¿Se acuerdan cómo comienza el relato del Evangelio? Con el nacimiento de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia de Dios en Cristo con nosotros. Durante todo el Evangelio se enseña el reino del Señor. Se enseña esa inmediatez del reino que ha venido en Cristo, la presencia de Cristo, quien es el reino. Y ahora, en esta parte o en esta etapa, se dice que Él estará con nosotros. Es la presencia de Cristo eso que confirma la misión discipuladora de la Iglesia. Decíamos al comienzo, no hay fronteras para el Evangelio, pero aquí no hay fronteras a la presencia de Cristo.
Cristo y su presencia garantizan esa buena enseñanza, garantizan ese buen contenido y esa buena eficiencia de la misión de hacer discípulos. Él promete su presencia permanente hasta el fin. No es la presencia de un momento, Él va a dar un curso, en algún momento viene, hacemos un retiro espiritual con Él. No. En ningún momento Cristo se retira de estar a nuestro lado enseñándonos. Por lo tanto, no es solamente decirle a Jesús, espérame en la otra vida y ahí nos juntamos otra vez y vivimos acá de cualquier manera. No. Lo que está diciendo es que desde ahora y siempre Él está con nosotros. De manera que la garantía para la segunda iglesia bautista de Santiago, de un excelente, de un adecuado programa de discipulado, como misión central, principal de la iglesia, es que va a estar con ustedes el Señor vivo, el que es, el que guía, el que conduce, el que con su presencia alienta, enseña, gobierna, dirige, corrige, alienta, dije, a los discípulos. Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Que Dios les bendiga. Recuerden que me va a encantar saber de qué manera ustedes definen su acción importantísima, fundamental, de hacer discípulos. La gracia del Señor está con ustedes. Les abrazo a la distancia. Un abrazo mediado por estos aparatos, como es permitido hoy en la pandemia, pero muy honesto, muy honesto. Como un discípulo junto a ustedes de la Iglesia del Señor en otra parte, pero al fin también la Iglesia del Señor. Que sea un centenario muy profundo, muy decisivo, muy hermoso. Ha sido un gustazo estar con ustedes y tratar este tema tan fundamental. No lo olviden nunca. La Iglesia del Señor ha descuidado muchísimo el tema del discipulado. No digo que no busquen programas de discipulado, sino que sean una comunidad discipuladora. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Dios les bendiga. Un placer.